Buenos días. Es un gozo el poder estar aquí y es impresionante lo que cantábamos en este momento. Él nos limpió. Fue Él el que quiso buscarnos, llegar a nuestra vida. Vamos a orar para que ese mismo Dios que nos llamó, que nos predestinó, que nos buscó, que nos encontró, que nos ha dado salvación, sea ahora el que nos hable. Amén. Amado Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, porque sin duda nosotros no tenemos la capacidad de producir cosas que te agraden a ti. Ayúdanos a entender en esta mañana que solo el fruto que te agrada a ti es el fruto que viene cuando Cristo está en nosotros. Padre, gracias por no dejarnos solos y dejarnos al Santo Espíritu para que en esta mañana nos pueda ministrar, enseñar, convencer, animar. Y gracias porque a través de ese gran Espíritu hoy podemos obtener esa santificación en Cristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como me presentó Pablo, mi nombre es Héctor. Estoy actualmente pastoreando ahí la plantación en Lumina, Puebla. Y yo recuerdo cuando yo comencé esta vida cristiana, si le podemos llamar. Tenía 18 años, llegué a vivir aquí a Bernal, Querétaro. Y me acuerdo que ahí fue donde conocí a Pablo, su papá, su familia. Y yo recuerdo que al conocer de este Dios tan grande, yo veía mucha gente que eran misioneros y cómo se portaban de bien, y yo quería hacer lo mismo que ellos. Y yo recuerdo que vivía pensando en que yo tenía que producir un fruto de obediencia constantemente, un fruto que diera gloria a Dios, pero no podía porque yo producía cosas que no le agradaban a Dios. Y como dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y era frustrante ver cómo se predicaba de una santidad, se predicaba de diferentes cosas que para mí llegaron a ser adornos y cosas artificiales que me costaba trabajo producir. No sé si tú estás pasando por la misma situación, pero te quiero dar una gran verdad y quiero que por favor en este momento pienses en esta gran verdad. El esfuerzo de nuestras obras traerá frustración, pero permanecer en la vid verdadera, permanecer en Cristo Jesús, va a traer el gozo perfecto. No hay de otra. Nosotros tratamos de esforzarnos por ser buenos, pero peleamos con nuestras parejas. Tratamos de esforzarnos por ser buenos, pero terminamos desobedeciendo el mandato bíblico. Tratamos de esforzarnos por ser buenos y lo que viene a nuestra vida es frustración. Sin embargo, cuando venimos a Cristo y pertenecemos a Él, ya no es tratar de obedecer, es que Cristo esté en nosotros y empezamos a manifestar a Cristo, y eso es un gozo perfecto. Quiero llevarte a ti, conmigo, a pensar en lo siguiente. Quizás tú has querido producir cosas buenas también, como yo vivía así, queriendo producir por años. Y esto lo entendí hace como unos 4 años quizás, mientras vivía en la ciudad de Campeche, lejos de mi casa, sin familia, solamente mi esposa y mis hijos, sin amigos. Y empecé a entender que todo lo que yo hacía, que era para bien y para el reino de Dios, se encontraba frustrado, porque lo quería hacer yo. Y a lo mejor tú te encuentres en este momento así, y tú estás queriendo producir cosas buenas, pero nos olvidamos del Evangelio. Porque la primera parte del Evangelio habla de cómo Dios creó todo bueno. Dios hizo todo bueno.
Pero el hombre y la mujer hicieron todo malo. Y nos olvidamos que el Evangelio nos dice que cuando nosotros queremos producir cosas buenas, en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, lo que producimos es pecado. Porque la persona que es pecador va a producir pecado. Porque lo que somos es lo que producimos. Y el Evangelio nos recuerda día a día esta verdad en nuestra vida. Y quiero ir a Génesis capítulo 3 para recordarte y para recordar yo contigo, que juntos recordemos cuál es nuestra tendencia, qué es lo que producimos nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13 dice: y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre estos árboles de los huertos. Versículo 9 dice: pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? El mismo versículo 11 le dice Dios en forma de pregunta: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre responde: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces voltea a ver a la mujer en el versículo 13 y le dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer responde: la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y a través de este texto el Evangelio nos está recordando lo que realmente nosotros producimos por ser pecadores. La primera cosa que nosotros producimos es, al ser pecadores, estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros sabemos que esa muerte es separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. No solamente nos separa, sino que el pecado nos destruye. Si ustedes se dan cuenta, las emociones que ellos estaban manifestando estaban basadas en miedo, vergüenza, esconderse. Si tú piensas que esconder tu pecado es parte del Evangelio, te voy a decir algo: no es así. El Evangelio lo que hace cuando llega a tu vida es sacar el pecado a la luz. Pero nuestra tendencia como pecadores, ¿cuál es? Al producir pecado, esconder el pecado. Porque nos avergüenza que los demás sepan que somos pecadores. Nos da miedo aún enfrentarnos a un Dios que es santo y que ve nuestro pecado. El pecado no solamente me separa, el pecado no solamente me destruye en esta parte, sino que el pecado arruina mi relación con los demás. Si Dios le preguntó ¿dónde estás?, no es porque Dios no supiera dónde estaban. Dios quería que ellos supieran dónde estaban, escondidos, separados. El pecado arruina tu relación con los demás. Por eso Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Esta fue la oportunidad para que ellos reconocieran que ellos habían pecado. Y no, porque el pecado arruina tu relación con los demás. Cuando ves un matrimonio que está por divorciarse, ¿qué es lo que dice? Es que ella tiene el problema. No, es que él es el que tiene el problema. Y cuando ves un matrimonio que está por restaurarse, es cuando dicen: yo sé que yo soy el problema. Y eso es muy difícil. Solamente el Evangelio lo puede hacer, porque el pecado produce pecado. El pecado no solamente te separa, te destruye, te arruina la relación con los demás, sino que el pecado hace lo peor. El pecado tiene una factura altísima por pagar, pero te deja que saques a meses sin intereses. Porque el pecado es aquello que te condena eternamente. La paga del pecado es muerte.
la condenación eterna, vivir separado de Dios. El hombre vive esta humanidad disfrutando de la misericordia de Dios. Todo hombre. Pero cuando todo hombre muera y llegue a la presencia de Dios, a ese juicio, esa misericordia se va a transformar en justicia. Y ahora va a ser: disfrutaste de misericordia en la tierra para arrepentirte, y ahora llegas al último juicio y vas a pasar por justicia por no haberte arrepentido. Porque el pecado te condena. ¿Te das cuenta entonces cómo nosotros queremos producir cosas buenas y lo que terminamos produciendo, ¿qué es? Pecado. Lo que terminamos produciendo, ¿qué es? Cosas que no son realmente lo que a Dios le agrada. Yo me di cuenta de algo, y es que en este afán por producir cosas buenas y que encuentro frustración, veo una vida artificial. Podemos tener todas las posesiones materiales, podemos disfrutar de cuentas en ceros porque no tenemos deudas, podemos disfrutar de amistades, de cierto estatus en esta tierra, pero te voy a dar la verdad condenante: todo eso es artificial. Sin embargo, debido al pecado que nosotros tenemos en nuestra vida, no tenemos ninguna obra buena. No hay nada delante de Dios que por ser pecadores podamos presentarle a Él. Y eso no trae gozo, trae miedo, trae vergüenza, trae aflicción, trae angustia. Y vivimos en una felicidad y un gozo efímero que se desvanece así, que es momentáneo. Sin embargo, el pasaje que vamos a leer ahora nos revela a alguien a quien podemos pertenecer y en el cual podemos encontrar un gozo perfecto. No porque yo haga cosas y quiera producir buenas obras, es porque Él, cuando está en mí, produce un fruto agradable a Dios, y ese es Cristo Jesús. La porción bíblica de hoy es Juan capítulo 15, si me quieren acompañar, y si no está en la pantalla, yo tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y voy a abrir con un versículo, el versículo 1, en el que dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, dice Jesús. Tú y yo no entendemos este concepto cuando dice: yo soy la vid verdadera. Nosotros como tal no somos judíos y por lo tanto no entendemos el contexto en el cual Él dice esta palabra. Pero para los que están con Él, que ya no estaba Judas, porque ya Judas en el capítulo 14 ya lo había despedido y le había dicho: haz lo que tengas que hacer. Le reveló a Pedro que él iba a traicionarlo, porque esto es un solo tema. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 es lo que se conoce como el sermón del aposento alto. Ahí Jesús le lava los pies, Jesús habla con ellos diferentes temas, pero Jesús les dice un tema importante: me voy. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esta situación como tal tiene un clímax en este capítulo en el que Él dice: yo soy la vid verdadera. Ellos como judíos entendían la palabra vid como lo siguiente. No lo vamos a buscar, solamente voy a mencionar las porciones bíblicas. En Isaías capítulo 5 versículo 1 al 7 se dice que Israel es la viña del Señor. Pero Israel, como la viña del Señor, aunque fue puesto en un terreno fértil, aunque el viñador también era el Padre, Dios el Padre, aunque se construyó una gran torre para ver el fruto que se iba a producir, se construyó un lagar para trabajar con el fruto que se iba a producir, dice que esta viña se echó a perder y empezó a producir un fruto de uva silvestre, una fruta que no sirve. Y es que la vid no sirve de nada si no da fruto.
En el libro de Salmos, capítulo 80, versículo 8 al 13, se habla de la misma vid y dice que Israel es esta vid traída de Egipto, que se trasplantó y se colocó en un terreno que el mismo viñador limpió, preparó, pero que esta vid tuvo un fruto que no era agradable también a Dios. Y este fruto llevó a que el viñador quitara su protección y su cuidado, a tal punto que la gente pasaba, por muy grande que era la vid, la gente pasaba y vendimiaba de ella, hasta los cerdos comían de ella. Y cuando llegamos a Jeremías capítulo 2, versículo 20 al 23, dice que Israel es la vid extraña. Aunque fue una vid sembrada de una semilla elegida, dice que esta vid ahora es extraña. Es una vid que se degeneró, dice así. Su sarmiento se degeneró, su fruto se degeneró, porque lo que empezó a producir no fue el fruto agradable a Dios, sino fue prostituirse siguiendo a los ídolos. Y si lees lo que Jeremías le dice ahí es: me estás negando que hiciste esto, le dice a la vid. Y la vid le dice: claro que sí. Y le dice Jeremías: aunque laves con lejía, no te puedes quitar la mancha de tu iniquidad. Te has prostituido con los ídolos. Es esta vid de la que hablaba. Y cuando los discípulos escucharon, Él era la vid verdadera, entonces entendieron que Israel era un tipo de la vid que iba a venir. Pero Israel como tipo falló, fracasó, se frustró, porque lo único que produjo fue pecado. El fruto que salió fue su desobediencia. Pero el fruto del cual se cosecha de Cristo Jesús es diferente. Número uno, porque Cristo Jesús sigue siendo la vid, su Padre sigue siendo el viñador, pero en Cristo Jesús hay algo importante. El fruto sí le agrada al Padre, porque fue muerto en una cruz y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El fruto de esta vid sí es agradable. Pero ¿sabes algo? Cristo Jesús, como la vid verdadera, no tenía ninguna mancha, no había pecado en Él. Por lo tanto, Él fue la vid verdadera que el Padre limpió, que el Padre está al cuidado de cada fruto y podando cada sarmiento. Pero hay una verdad reveladora en el versículo 2: todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. A lo mejor tú te vas a preguntar junto conmigo en este momento: si Jesús es la vid verdadera, ¿cuál es el fruto que yo tengo que dar? Porque yo soy el sarmiento, yo soy el racimo, yo soy el pámpano. Y es ahí donde comenzó la historia que te contaba. Yo queriendo producir cosas, pero no entendía que no es el esfuerzo del pámpano por producir, es el nutriente que viene de la vid el que lo hace producir. Y a lo mejor tú vives una vida en la cual dices: Héctor, no tengo gozo en lo que hago, me siento identificado, vivo frustrado porque todo lo que hago no me sale bien. Y te voy a decir algo: solo permaneciendo en la vid verdadera traerá como resultado el gozo perfecto a nuestras vidas. El versículo 11, mira lo que dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. O sea que tienes un gozo ahora que no es perfecto, pero cuando permaneces en la vid, ese gozo que no es perfecto es quitado, no es completado, es quitado y es suplantado con el gozo perfecto que viene de Jesús. Porque el gozo que se está produciendo en ti no es perfecto, pero cuando pertenecemos a Cristo Jesús, el gozo empieza a ser perfecto. Todo el esfuerzo que estás haciendo y la frustración que estás viviendo está revelando una sola cosa: que no estás permaneciendo en Cristo Jesús. Porque cuando tú permaneces en Cristo Jesús, lo que se da como fruto, ¿qué es?
La obediencia perfecta de Cristo en mi vida. No obedeciendo yo, sino Cristo obedeciendo en mí y manifestando yo a Cristo. Solo permanecer en la vid verdadera traerá como resultado el gozo perfecto en nuestras vidas. Me vas a preguntar, ¿y cómo es este gozo perfecto? Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. No hay mayor gozo que este, que Cristo permanezca en mí. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice el pasaje en el versículo 4, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese que da mucho fruto. Pero dice también, porque separados de mí, nada puedes hacer. Si fueran, dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. ¿Sabes? Creo que Judas era el que no permaneció en él. Por lo tanto, su fruto no fue un fruto agradable. Pero les dice, ustedes sí permanecen en mí. Piensa en algo muy práctico. Los que estamos casados. Sí, tu esposa no cerró la puerta. Sí, es cierto. Y porque no cerró la puerta, pasó algo, se salió el perro. Ese perro finísimo que tienes que cuesta carísimo. Entonces llegando, tú ya no encuentras al perro. Encuentras un peluche aplastado en la carretera que era tu perro. En esa circunstancia, ¿qué sale de ti? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Se ve Cristo ahí? No estás permaneciendo en la vid. No permaneces en la vid. Porque el enojo puede llegar. Pero cuando Cristo está en ti y dice, tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, vas a dar un fruto. Cristo se va a ver en ti. Ojo, no te sientas mal. Yo soy igual. Cristo no se ve en mí. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos parecemos que no queremos permanecer en la vida. Número 2, el gozo perfecto es permanecer en Cristo también, pero sus palabras van a permanecer en nosotros. Versículos 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. El gozo perfecto no es solamente que Cristo permanezca en mí y que yo permanezca en Él, sino que el gozo perfecto es que Cristo permanezca en mí y su palabra permanezca también en mí. ¿Qué es lo que sale cuando llegan las circunstancias difíciles a tu vida? ¿Es Cristo y su palabra? ¿De qué te llenas a diario en tu vida para tú poder vivir una vida permaneciendo en Cristo? Se trata de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Te voy a decir algo, querido hermano, no hay otro libro fuera de este en el cual Cristo se revele. Si vas a seguir escuchando al predicador de moda, si vas a seguir leyendo el libro bestseller que haya de moral, ahí no vas a encontrar a Cristo. Es cuando su palabra mora en abundancia en nosotros que el fruto que producimos glorifica al Padre. Pero porque somos saturados de su palabra, y ese es el gozo perfecto. Saber que yo no reaccionaría así, pero reaccioné debido a la palabra que vino a mí. El problema que tenemos como creyentes, ¿sabes cuál es? Que nosotros podemos tener la forma de asimilar la palabra como una vaca o como una cafetera. Porque una vaca cuando toma el pasto, lo que hace nada más lo mete, tiene 2 estómagos, toma los nutrientes que quiere y lo demás lo desecha de inmediato. Ese es el estómago de una vaca.
Pero la cafetera lo que hace es pones el agua, pasa por el café y ya no sale agua ni sale grano. ¿Qué sale? Café. Cuando la palabra de Cristo permanece en nosotros, no es tomar solo lo que nos conviene, es que nuestra vida pueda pasar por la palabra y lo que salga ya no sea yo, sino Cristo en nosotros. El gozo perfecto no solamente es que es Cristo en nosotros, el gozo perfecto no solamente es que su palabra en nosotros, sino que el gozo perfecto tiene que ver con lo que dice en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una persona que está llena de la palabra es una persona que ora de una manera eficaz, porque sabe lo que tiene que pedir. Pero una persona que permanece en el amor de Cristo y el amor de Cristo permanece en él, es una persona que tiene una obediencia a Dios, porque permanece en sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Dijo él: mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El gozo perfecto se trata de permanecer en Cristo y su amor en nosotros. Y lo que ese amor en nosotros va a hacer es igualar la conducta del Hijo. Obedeció cada uno de los mandamientos. Yo te hago la pregunta a ti en esta mañana: ¿tú realmente quieres seguir viviendo frustrado queriendo producir algo por ti mismo? ¿O tú quieres venir a Cristo, adherirte y pegarte a Él y permanecer en Él, para que Cristo permanezca en ti, para que su palabra permanezca en ti y para que su amor permanezca en ti? Y esto lo que traiga a tu vida sea un gozo perfecto. El contexto de este capítulo habla de los discípulos estando con Jesús. Imagínate que tú estás con aquella persona que amas tanto, que admiras tanto, que te ha enseñado tanto, y de repente te dice: me voy, y a donde yo vengo tú no puedes venir. Y algunos dicen que estos capítulos son el empoderamiento de Cristo Jesús hacia sus discípulos, preparándolos para una guerra que iba a venir. Imagínate ese momento en el cual ellos recibieron esta noticia. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes lo que el pecado produjo en ellos? Capítulo 14, versículo 1. Mira lo que dice: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Se sintieron turbados, confundidos, como que les movieron el piso. En el mismo 14, versículo 27, dice Jesús diciéndole: mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón. Y agrega algo: ni tengan miedo. Solamente se encontraban confundidos, se encontraban con miedo por lo que estaban por pasar. Se iba aquel que había solucionado todas sus broncas, todas las situaciones él las había remediado. Se les iba y les está diciendo: ya no voy a estar en persona, pero ustedes van a tener acceso al Padre por mí y van a poder permanecer en mí. Ellos no entendían. Y en el capítulo 16, versículo 6, dice la misma palabra que: pero ahora, dice, porque les he dicho estas cosas, que se iba a ir, la tristeza ha llenado su corazón. Ojo, eran humanos, eran pecadores, igual que tú y yo. Se encontraban confundidos, se encontraban con miedo, se encontraban con tristeza, se encontraban como tú cuando empezó la pandemia. No sabían qué iba a pasar, todo era muy incierto. Pero Jesús les dijo una gran verdad: permanecer en mí es tener el gozo perfecto. No vayas a otro lado, permanece en mí. Yo voy a estar en ti, mis palabras van a estar en ti, mi amor va a estar en ti. Te dice lo mismo a ti hoy. Es un año tétrico, el 2020. Muchos perdimos empleo, muchos
Las cuentas se han vaciado. Muchos tenemos muchas deudas en el banco por pagar. A muchos se nos cerraron locales, comercios. A muchos se nos frustró los planes que teníamos y que veníamos produciendo. Pero llegaste al día 13 de diciembre, por la gracia de Dios, en el amor de Cristo, y te está diciendo: ¿quieres tener un gozo perfecto aún para lo que viene? ¿Que es incierto? Permanece en mí. Y tu gozo va a ser perfecto. Es un gozo por encima de las circunstancias. No es cosechar una circunstancia agradable, es cosechar un fruto de obediencia perfecta a Cristo, porque Cristo está en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Ese gozo perfecto está ahí para ti. Considera la condición en la cual te encuentras en esta tarde. ¿Qué tanta frustración tienes por seguirte esforzando? Y por un minuto te voy a pedir que imagines una vida en la cual el fruto de obediencia perfecta a Dios llega por medio de Jesús a tu vida. Imagínalo. Tú obtuviste de Adán en esa caída, ¿qué? La culpa por el pecado, la condenación por el pecado. Se te dio a ti. Tú no estabas ahí, pero se heredó a la humanidad, ¿ok? ¿Hiciste algo para ser pecador? Pecar. Pero se dio en ti. Y ahora imagina que la obediencia perfecta que Dios demanda viene a ti. ¿Sabes cómo? A través de Jesús. Esa obediencia que el Padre demanda perfecta viene a mí. Imagina por un momento eso. Lee Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22 conmigo si lo tienes ahí. Y mira lo que dice en esta porción de la Escritura. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Eso es Cristo en nosotros, su palabra en nosotros, su amor en nosotros. Y como resultado, la vida eterna. Te dije que imaginaras por un minuto cómo se te quitaba esa culpa por el pecado, porque crees en Cristo, y ahora es lo que te da a ti. Se le dice que te lo imputa, que te lo pone sobre ti cuando tienes fe en Cristo Jesús. Es la obediencia perfecta del Hijo. Tú no eres un obediente perfecto. Es Cristo Jesús obedeciendo de manera perfecta. Él vivió una vida que tú no podrías haber vivido sin pecado. Pero Él murió una muerte que tú jamás hubieras soportado, cargar la ira de Dios, porque era eternidad separado de Él. Y eso se te dio cuando pusiste la fe en Cristo Jesús. Lo que necesitamos tú y yo, ¿sabes qué? Según este pasaje de Romanos, ser liberados del pecado. ¿Eres libre del pecado? Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredadas por sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Lo que necesitamos tú y yo es ser liberados del pecado, redimidos de esa culpa y condenación por el pecado. Que aquello que gobernaba para mal en mi vida se ha quitado, y es ahí donde anhelamos a Cristo Jesús en nuestra vida, la vid verdadera. ¿Y sabes cuál es el resultado? Cristo en nosotros, su palabra en nosotros y su amor en nosotros. Hasta el día de hoy, no sé qué tanto se ha visto Cristo en tu vida, pero si no se ha visto Cristo en tu vida,
te voy a decir algo. Ten muchísimo cuidado, porque muy probablemente no estés ni así de cerca de estar en la vid, porque Cristo no se ve en ti. Un árbol de durazno, ¿qué da? Durazno. Un cristiano que permanece en la vid, ¿qué fruto va a dar? Cristo en él. Deja de vivir produciendo frutos artificiales que no le dan gloria a Dios. Ese árbol es un árbol de Navidad sintético, artificial. ¿Se ve bonito? Sí, porque adorna una temporada. Pero nada de lo que tiene pertenece a él, ni es un árbol. Cristo Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos sus pámpanos. La persona que no tiene el gozo perfecto es porque no es parte de la vid. La persona que no tiene un fruto que se vea Cristo en él es porque no es parte de la vid. ¿Y eso sabes qué hace? Se corta, se quita, se deja secar y se arroja al fuego. ¿Quién es tu vid? ¿Tú mismo? Ven a la vid verdadera y deja de seguir produciendo fruto artificial. Ven a Cristo, permanece en él. Busca su palabra, porque su palabra te va a llenar. Busca a Cristo, porque Cristo se va a reflejar en tu vida. Busca obedecer sus mandamientos, porque ahí vas a encontrar el amor